Buen día, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 201 y en este video explicaremos temas acerca de la materia aspectos sociales. Nuestro equipo está conformado por Diana Itzel, Edgar Isaí e Ingrid Yolotzin. Comenzamos. Consolidación de la burguesía. ¿Qué es la consolidación de la burguesía? Es la clase social media y acomodada en la cual se agrupan aquellas personas que poseen propiedades y altos rendimientos económicos. La burguesía se divide en tres categorías, que es la alta burguesía, la burguesía media y la baja burguesía. El origen de la burguesía. La burguesía surgió en la Edad Media, específicamente en Europa. La burguesía fue empleada para denominar a las personas que habían dejado el campo y la actividad rural para mudarse y vivir dentro de las ciudades. Aquí nos ubicamos en el contexto en el que los reyes y las personas pues le pedían un pago a las personas de bajos recursos para poder estar protegidos. Antes lo que más valía era la protección de las personas. La burguesía surge porque el rey controlaba la mayor parte de las actividades económicas. Entonces los burgueses se vuelven comerciantes y así los comerciantes van adquiriendo sus propias ganancias y entonces se van enriqueciendo. Entonces eso constituye a una clase trabajadora y privilegiada al mismo tiempo y es lo que se le llama burguesía. Ahora hablaremos sobre cómo influye la burguesía en la educación. La burguesía pasa grandes momentos como fue la revolución industrial y deja atrás la forma de educación artesanal, la educación militar y la educación del clero, características que tenía la época feudal. Lo que pretende la burguesía en la educación es tener un sistema unificado y nacional de educación, lo que tras un proceso de construcción, este proceso culmina en el siglo XIX, con total dominio de la burguesía al poder. Uno de las grandes aportaciones es de Karl Marx. Él dice que la burguesía es una clase social del régimen capitalista, en la que sus miembros son responsables de la producción, son dueños de sus propios negocios y son lo opuesto a la clase obrera. El proletariado. Bueno, el proletariado es una clase social que surge en la antigua Roma. Esta clase social se considera como la más baja de todas las clases sociales. Esta clase social está conformada tanto por trabajadores como por obreros. En el proletariado hay dos tipos de proletariado, que es el urbano y el rural. Una de las características que tenemos del proletariado es que las condiciones de trabajo para esta gente, los trabajadores y los obreros, eran muy duras. ¿Por qué? Porque tenían jornadas de trabajo muy largas, no tenían buenos servicios, había mucha falta de higiene y había mucha inseguridad hacia ellos. También esta clase social se concentraban en ciudades donde habían muchas industrias y esto nos lleva a que los trabajadores y los obreros trabajaban en esas industrias. La educación en el proletariado se daba mediante o por una transformación social. Como se consideraba una clase social muy baja, no había muchos recursos o mucha atención hacia esta clase social para brindarles una buena educación y se tenía acceso a ciertos conocimientos y a muy pocos conocimientos, donde nada más se daba con la relación social que se tenía en un grupo o en el mismo grupo dentro de esa clase social. Bueno, voy a hablar de las identidades, lo comparten
y el propósito de seguir formando ella, mientras que el Estado configura cuando ejerce su soberanía en un territorio y un bajo gobierno propio. El Estado, pues, es un país independiente y la nación es un producto de la autoconstrucción de una colectividad. Bueno, pues, una de las características es la percepción de la nación como la colectividad que se reúne a todo el mundo del pasado. Una segunda característica es la definición de la nación como la colectividad regida por la misma ley. Bueno, pues bueno, por tres Bueno, con esto concluimos nuestro tema. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues el Estado-Nación es la combinación de dos entidades. La nación es un pueblo o un conjunto de personas que comparten una identidad colectiva llamada nacionalidad. El propósito de seguir formando parte de ella, mientras que el Estado se configura cuando ese pueblo ejerce su soberanía en, en un territorio y con un gobierno bajo propio. El Estado, pues, es un país independiente y la nación es producto de la autopercepción de una colectividad. Es necesario que cada persona perciba en sí misma como un dominador que la une a otras, sea una lengua, una cultura, o en general un pasado común, una serie de valores. Bueno, pues una de las características sería la afirmación de la ley, que debe ser la expresión de la voluntad general. No puede existir un gobierno legítimo fuera de las leyes de cada nación. Um, Otra característica que sería la idea de que la nación es soberana y única, no, y única portadora de la legitimidad política. La definición de la nación como la colectividad regida por las mismas leyes, dirigida por el mismo gobierno. Esa sería otra característica. Bueno, pues el origen. Um, el origen es históricamente mediante el Tratado de Westfalia. Al finales de la Guerra de los 30 años, en 1648, mediante ese tratado se acaba con el antiguo orden feudal y se da paso a organizaciones territoriales definidas en torno a un gobierno que reconoce sus límites y su poder. Bueno, pues uno de los portadores a esto es Ernest Gaynard y Benedict Anderson.